na Rúa Pinar 13 do Porriño, a Vega de Montero. Un lugar para descansar, tomar un viño, para iso é vinoteca, un cafeciño e unhas boas tapas. A Vega de Montero, no Porriño. Agardámoste. La madre del chico que ha tenido ese percance, ¿cómo está ahora mismo? Porque ya ha abandonado el hospital de Vigo. Sí, ayer por la tarde abandonó el hospital y está muy bien. Está muy bien, con dolores de la operación, pero muy bien. ¿Tú estabas presente cuando fue el percance? Sí, sí. ¿Cómo viviste la jugada? A ver, es complicado, y más estando aquí. Pues él sale de la portería, resbala y En el choque, ¿no? Sube a por el balón, el chico le hace la cama, dicen ellos, y Sí, que se agacha. se agacha, exacto, y él sale más disparado del aire y al caer la caída fue más fuerte. ¿Tú desde la grada que estabas, en la grada o alrededor del campo? En la grada, y me quedé en la grada con el hermano pequeño y llamé a la ambulancia. Y luego Fuiste tú lo que llamaste a la ambulancia, ¿no? Una de las que llamó a la ambulancia, creo que éramos 5 personas llamando a la ambulancia. ¿Te percataste de lo que estaba pasando en ese momento? ¿Te pusiste nerviosa? ¿Cómo fue esos segundos? Yo solo decía, Iván, por favor, Iván, por favor, Iván, por favor. ¿Entraste dentro del campo y...? Yo lo primero que hice fue levantarme, ponerme delante del hermano para que no viera a su hermano mayor cómo estaba y coger el teléfono y llamar a la ambulancia. Y de vez en cuando miraba para ver, lo estaban atendiendo y yo seguía llamando, hablando con urgencias y bueno, es complicado. ¿No quieres volver a recordar esos momentos difíciles? Sí, pero bueno, uno se emociona por lo que pudo haber pasado, pero bueno, bien. Lo vemos al bien, está... Él no recuerda nada. El de ese tiempo que quedó sin conocimiento, no recuerda nada. Del resto sí, por suerte sí. Sí, recuerda quién le hablaba, él se acuerda que al salir de la portería resbaló. Uno de los artífices de la recuperación fue un tal Romario, ¿no? Lo escuchamos ayer en la cadena SER. Sí, Romario es el entrenador. Fue el primero, luego, saltó otro padre, saltaron madres que son enfermeras, sí. Fue un conjunto de toda la gente, de la reacción de todos, que... Se dio el factor suerte en ese momento. Sí, suerte de que todos, sacando las cazadoras, tapándolo, con paraguas, saltar porque estaba lloviendo, una vez que Ana le metió la cánula y se recuperó, todos los padres que estaban alrededor de él sacaron las cazadoras, lo taparon con paraguas, que toda la gente se portó de maravilla. Bueno, Todos. Vale, pues eso, todos satisfechos de no haber pasado nada anómalo y que todo sea por buen cauce. Sí, él poco a poco se va a recuperar y seguirá aquí jugando, entrenando y que su pasión es el deporte. ¿No ha cogido miedo? No ha cogido miedo, de hecho yo hoy quería ir a ver a sus compañeros, pero no puede ser. No puede ser porque tiene mucho dolor y juegan fuera de aquí y eso, tiene que recuperarse. Si no lo usas, no lo quieres, véndelo. Acércate a lorrevendo.com. Segunda mano. Vendemos lo que no utilices. Compra lo que necesites. Lorrevendo.com, carretera Porriño Tui. Infórmate en el 986 33 09 65. Lorrevendo.com. Lo vendemos.